Es un placer para mí presentar esta sesión que hemos denominado insuficiencia respiratoria por talentosos jóvenes médicos. Es un placer presentar a Marta Camprubí, eh, quien hablará de lo básico de la lesión pulmonar aguda. Aro, que hablará de epidemiología el síndrome de dificultad respiratoria aguda y el COVID. Y luego Esperanza. Es un placer para mí presentar a Candelaria de Aro. Ella nos hablará acerca de la epidemiología del síndrome de dificultad respiratoria agudo y el... Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a participar en esta increíble reunión. En los próximos minutos voy a hablar acerca del tema de la epidemiología del síndrome de dificultad respiratoria aguda y el COVID relacionado con el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cuando me propusieron el tema de esta conferencia, una de mis primeras ideas fue si debíamos diferenciar entre COVID-19 relacionado con el síndrome de dificultad respiratoria y el síndrome como tal. Si leemos la literatura, especialmente al inicio de la pandemia, es verdad que algunos autores postulaban que estábamos enfrentando una entidad con un comportamiento totalmente diferente al del síndrome de dificultad respiratoria aguda. E incluso mencionaron la posibilidad que el manejo de esta enfermedad también debería ser diferente. Esto se propuso, por ejemplo, por Gattinoni y sus colaboradores, sugiriendo la presencia de dos fenotipos, el tipo L, cuya característica principal es alta distensibilidad, y el tipo H, un fenotipo con característica de altas elastinas o baja distensibilidad. Si nos concentramos en la histopatología, tenemos esta revisión sistemática reciente que incluye 26 estudios con 171 pacientes, en donde los autores compararon los pacientes con la COVID-19 versus la influenza H1N1 y la infección por SARS. Como vemos en esta tabla, el porcentaje del daño alveolar difuso es muy similar las tres patologías, así como la presencia de fibrosis organizada. Sin embargo, podemos ver una mayor incidencia de trombosis en los pacientes con COVID-19 y en los pacientes con infección por SARS en comparación con la influenza H1N1. Entonces, en este momento sabemos que la COVID-19 y el síndrome de dificultad respiratoria aguda tiene características comunes, como la hipoxemia severa, que se exacerba con el deterioro del mecanismo respiratorio, especialmente al inicio de la enfermedad. Trastornos de perfusión-ventilación, un componente vascular con trombosis y vasodilatación, falla monoorgánica, alto impulso respiratorio y la presencia de hipoxemia silente, especialmente al inicio de la enfermedad con bajo llenado. A pesar de estas características, cuando tenemos pacientes con COVID, con una falla respiratoria aguda, por lo general podemos ver imágenes como la que vemos en pantalla, donde la expresión del COVID-19 y los pacientes junto con el síndrome de dificultad respiratoria cumplen con la definición de Berlín con un inicio agudo, opacidades bilaterales, falla respiratoria no explicada completamente por falla cardíaca y todos los criterios de oxigenación. Probablemente, más que ser una patología totalmente diferente, el síndrome de dificultad respiratoria relacionado con COVID dependerá del tiempo de evaluación, como podemos ver en otros tipos de síndrome de dificultad respiratoria. En los estados precoces y leves veremos mejor distensibilidad, reclutamiento inefectivo o una respuesta PIP atípica y posiblemente inflamación limitada. Pero a medida que transcurre el tiempo, podemos encontrar con una peor distensibilidad y posiblemente más inflamación. Así que desde el punto de vista de la epidemiología, nosotros debemos estar en capacidad de encontrar un comportamiento similar entre COVID-19 y el síndrome de dificultad respiratoria clásico.
Podemos tomar como referencia uno de los estudios más grandes en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es este estudio. Y quiero recordarles los resultados de este estudio que incluyeron más de 2,000 pacientes. La edad promedio fue alrededor de 61 años, con una prevalencia de hombres y una de las características fundamentales fue la neumonía. La duración de la ventilación mecánica invasiva fue aproximadamente 8 días y la estada en la UCI 10 días. En el panel superior podemos ver la relación entre la presión meseta y el volumen latido y podemos ver que 2/3 de los pacientes estaban bajo los límites de ventilación mecánica protectiva con una presión meseta de menos de 30 y un volumen latido inferior a 8. Y si podemos ver las curvas de sobrevida, esta disminuye al aumentar la severidad. Naturalmente, una enfermedad más severa presenta una mayor mortalidad. Igualmente quisiera recordarles algunos de los ajustes ventilatorios durante el primer día el síndrome de dificultad respiratoria. El volumen latido fue más o menos 7,6, la PIP media 8 y la presión meseta 23. En la tabla de la derecha podemos ver el uso de terapias adyuvantes y creo que es muy interesante y posiblemente sea una de las principales diferencias entre la COVID-19 y el síndrome de dificultad respiratoria agudo clásico. En esta tabla, el uso de bloqueadores neuromusculares fue de más o menos 21% en este estudio en todos los pacientes y las maniobras de reclutamiento también fueron 21%. El uso del posicionamiento prono fue muy bajo, solo 8% y solo 6% en las formas severas de la enfermedad, mientras que el uso de corticosteroides fue de aproximadamente 18%. Bueno, ¿qué pasa con el COVID-19 y pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria? Obviamente la literatura en este momento todavía es limitada, especialmente si nos concentramos en los pacientes críticos con síndrome de dificultad respiratoria. Pero tenemos autores que han reportado su experiencia y yo quisiera concentrarme en las diferencias fundamentales que encontramos entre la COVID-19 y los pacientes que tienen el síndrome de dificultad respiratorio clásico. Ese es un estudio observacional prospectivo multicéntrico realizado en España, incluyendo más de 700 pacientes de marzo hasta junio. Y podemos ver aquí los resultados o los datos registrados para pacientes con COVID-19 comparados con los datos del estudio Lancet. Como pueden ver, el volumen latido es un poco más bajo en el COVID-19 que en los pacientes con el síndrome, pero el PIB es más alto en los pacientes con COVID-19, 12 menos 8. La presión meseta fue muy similar. Y si vemos esta otra tabla, podemos ver el uso de las terapias adyuvantes y vemos cómo las maniobras de reclutamiento, la posición prona y los bloqueadores neuromusculares fueron más altos en los pacientes con COVID-19 que en el estudio LongSafe. El uso de ECMO fue muy similar, aproximadamente un 3% en ambas cohortes. Entonces, la mortalidad a 20 días es muy similar, 34% y 32% en los pacientes con COVID-19 y síndrome de dificultad respiratoria. Aquí tenemos otro estudio observacional multicéntrico observacional donde los autores comparando 300 pacientes con COVID-19 con una cohorte de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria clásico obtenidos de diferentes datos, incluyendo participantes en el estudio LongSafe de marzo a junio. Y como vemos en la tabla de la derecha, la diferencia fundamental entre las dos cohortes posiblemente es que los pacientes con COVID-19 tienen mayor severidad que los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria clásico y también un mayor índice de masa corporal. En la figura de la derecha podemos ver la distensibilidad estática medida en las primeras 24 horas de ser ingresados a la UCI. Los pacientes con COVID-19 tienen una mayor distensibilidad estática en comparación con el síndrome de dificultad respiratoria clásico.
Aquí tenemos otro estudio prospectivo, un estudio intervencional, donde los autores compararon la mecánica de los pacientes con COVID y los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria clásico de acuerdo con un estudio previo de reclutabilidad. Todos los pacientes se sedaron y se paralizaron y como pueden ver, en la primera figura de la izquierda, la distensibilidad, como se reportó en estudios anteriores, fue significativamente más elevada en los pacientes COVID-19 en comparación con los pacientes que no tenían COVID. Pero no hubo diferencias en la presión de impulsión ni en el índice de reclutamiento e inhalación entre ambas patologías. Se fijaron dos niveles de PIP, bajo y alto, en un orden secuencial y evaluaron de esta forma la oxigenación y la distensibilidad. Como pueden ver en la figura de la derecha, hubo mejoría en la oxigenación en mayores niveles de PIP, pero esta mejora fue significativamente superior en el grupo de pacientes con COVID-19. Sin embargo, con respecto a la distensibilidad del sistema respiratorio, hubo mejoría en la distensibilidad, pero fue solamente significativo en los pacientes sin COVID. Estos resultados nos permiten concluir que posiblemente una mejoría en la oxigenación en la cohorte no COVID está relacionada con esta mejoría en la distensibilidad, pero posiblemente debemos buscar otras razones de la mejoría en los pacientes con COVID-19 relacionada con la mejoría en la distensibilidad. Entonces, para concluir, quisiera resaltar que los pacientes con COVID-19 asociado al síndrome de dificultad a la de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria sin COVID-19. Las diferencias fisiológicas que encontramos entre los pacientes con COVID-19 y síndrome de dificultad respiratoria de otras etiologías parecía dificultad respiratoria aguda. Muchas gracias por su atención. Esta es nuestra definición del síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es un concepto de insuficiencia respiratoria con diferentes niveles de hipoxemia. Después de una semana del pronóstico inicial. Las opacidades bilaterales, edema, como podemos ver en la imagen, y se utiliza para modelos experimentales. La definición de síndrome de dificultad respiratoria aguda presenta ciertas dificultades. Primero que todo, el daño alveolar difuso no se correlaciona con esta definición y hay una etiología heterogénea del síndrome. Y no hay un biomarcador específico para poder identificar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La incidencia del síndrome varía entre 10 a 86 casos por cada 100,000 personas al año. Tiene esta variabilidad porque es difícil de predecir. Alta es una mortalidad global del 40% y los pacientes que sobreviven presentan deterioro persistente y prolongado físico y mental. Las causas pueden ser directas, puede ser neumonía, la aspiración de contenido gástrico, entre otros, o trauma. Las terapias de apoyo son ventilación mecánica, el bloqueo neuromuscular. Hay una falta de tratamientos enfocados en la fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria agudo. La fisiopatología es la membrana epitelial. En el epitelio hay células tipo 1 y tipo 2, que son las células fundamentales que producen funciones inmunológicas y surfactantes. Tenemos macrófagos también que no están activados. Entonces, cuando hay una lesión, el epitelio alveolar y el endotelio sufren daño, produciendo mediadores proinflamatorios y procoagulantes, lo cual lleva a el desarrollo, al debilitamiento de estas barreras porque hay una inducción de permeabilidad que lleva a edema potencial y a la entrada de las células inflamatorias. Esto aumenta aún más el peligro de la enfermedad.
Herrera y sus colegas demostraron que la apoptosis inducida por FAS aumenta la permeabilidad a través de las uniones herméticas. Se administraron en animales y aquí tenemos los niveles de ocludina en la membrana de proteína y en animales que le carecen del primer receptor cuando administran FAS, los niveles de ocludina se revierten y se encontraron los mismos niveles que en animales de control. Lo mismo otra unión hermética de SO-1 que se corre encontrando un incremento, perdón, una menor detección de ocludina que indica la presencia de cepas de ADN en animales inducidos con FAS, pero también aquí tenemos la actividad de la caspasa 3. Los niveles de ADN se correlacionan además con la presencia de ocludina. Además, en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda encontraron un incremento de la permeabilidad alveolar y la detección de proteínas plasmáticas IgM, y el síndrome de dificultad respiratoria se asocia además con ventilación mecánica y lesión pulmonar inducida o asociada a esta ventilación. Hay un aumento de los mediadores proinflamatorios y además hay canales de calcio proinflamatorias que participan en el síndrome de dificultad respiratoria agudo, que pueden ser inducidas por mecanismos internos o externos. Esto lleva a la activación de MAPKS y aumentando las citoquinas proinflamatorias y las moléculas de adhesión, así como las quimoquinas. El ADN mitocondrial que se asoció con un aumento de la lesión porque se encuentra en los pacientes con trauma severo. Es más alto en los pacientes que no sobreviven. Uno de los tratamientos propuestos, porque podemos ver que el síndrome de dificultad respiratoria es muy complejo, entonces un tratamiento propuesto va dirigido justamente a algunos de los mecanismos de este síndrome, que son las células madre mesenquimatosas. Reducen la inflamación, ayudan a disminuir la permeabilidad celular sobre el epitelio y el endotelio y además mejora la depuración del líquido alveolar o del edema. Más aún, regula la fagocitosis de los macrófagos y monocitos. En nuestro laboratorio, nosotros comparamos los efectos de las células tipo 2 alveolares, que son las células del pulmón, las células madre mesenquimatosos en la lesión pulmonar aguda. Y encontramos que con ambos tipos de células pudimos mejorar el pulmón. Aquí tenemos un animal lesionado con más células proinflamatorias, hiperplasia, y esta lesión se revierte en los animales tratados con las células alveolares tipo 2 y las células. Más aún, ambos tipos celulares ayudan a reducir los niveles de neutrófilos y macrófagos filtrados en el pulmón.
Y esto se correlaciona con niveles proinflamatorios de tejido pulmonar, con una reducción de interferón, interleuquina 1 beta e interleucina 6. Esto también se correlaciona con menores niveles. También se ha demostrado que la inflamación está relacionada con la coagulación. Hay diferentes mediadores de la vía de coagulación que son liberados por los tipos celulares de los alvéolos, como las células endoteliales. Y esto produce un incremento del surfactante y disminuye la actividad fibrinolítica. Estos factores están relacionados con los mediadores proinflamatorios y también el aumento de estos mediadores proinflamatorios aumentan los niveles de factor tisular. Esto está mediado por los receptores de la actividad de las proteínas que están representadas en las células inmunológicas, las plaquetas y las células endoteliales. Y cuando se activan de la barrera endotelial, mayores niveles de mediadores proinflamatorios y activación y reclutamiento de plaquetas. Y esto a su vez aumenta los niveles de procoagulantes. Entonces, nosotros logramos demostrar que había una relación directa de la inflamación con la coagulación en las células alveolares aisladas de pulmón. Y encontramos que con la administración de heparina en las células lesionadas logramos una reducción de los mediadores proinflamatorios y lo mismo ocurrió con la administración de antitrombina. Hubo mayores niveles de estas uniones herméticas de las células cuando se administra antitrombina. También observamos estos efectos in vivo. Los animales fueron lesionados con lipopolisacáridos y después de 2 horas administramos antitrombina o antitrombina combinada con heparina a manera de tratamiento. Y encontramos que redujeron los niveles de lesión pulmonar en estos animales tratados y disminuyeron los niveles de mediadores inflamatorios en el tejido pulmonar. También se demostró que existe una relación directa entre la inflamación y la coagulación en este estudio. Así que podemos decir que el síndrome de dificultad respiratoria agudo es un síndrome complejo y hay otros factores que influyen sobre este síndrome. Y debido a eso es necesario identificar nuevos tratamientos farmacológicos que tengan la capacidad de combatir todos estos mecanismos. Debemos tener medicina personalizada debido a la heterogeneidad de los pacientes. Cada tratamiento debe personalizarse o individualizarse. Debemos entender mejor los mecanismos fundamentales y las vías que participan en el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y todo esto nos obliga a mejorar nuestro diagnóstico y administrar estrategias preventivas y terapéuticas. Muchísimas gracias por su atención. Para Esperanza, quien va a hablar sobre los tratamientos personalizados de la interacción paciente-ventilador, que parece ser muy importante, no solo en síndrome de dificultad respiratoria aguda, sino en todo momento. Entonces primero, tenemos que enfocarnos en lo que hemos aprendido en los últimos 20 años sobre las interacciones de paciente-ventilador, exactamente en dónde estamos en este momento con respecto a este tema. En esta pequeña línea de tiempo, primero tenemos el reconocimiento del fenómeno, después tenemos la identificación visual y cuantificación. Vamos a hablar de los diferentes estudios que se han hecho en esta área. Comienzos del 2000 y a finales de los 90, y después tenemos los primeros estudios de la descripción clínica, las consecuencias clínicas, y después vamos a hablar de otra dirección, que es la detección no invasiva automatizada, que la hace software dedicado, que es nuevo en el mercado, y después tenemos 2 o 3 pasos más
hacia la medicina personalizada. Primero son los métodos de aprendizaje de inteligencia artificial para detectar, clasificar y cuantificar. Antes se hacía por detección visual y después tenemos los umbrales de detección personalizados, que podría ser un problema para todos los pacientes. Y después el último paso es la predicción personalizada de los eventos. Entonces, en este punto deberíamos preguntarnos si hay alguna otra consecuencia clínica que podríamos aprender de este punto en adelante. Entonces, eso sería, la charla va a ser de la línea verde en adelante, desde Machine Learning hasta la predicción. Entonces, primero que todo, este es un estudio muy bueno que se publicó hace algunos años para replicar la experiencia humana a través de Machine Learning. Utilizaron 5 expertos para revisar 1.400 respiraciones de 11 pacientes y utilizaron Machine Learning y utilizaron métodos de validación cruzada. Y lo que hallaron, como pueden ver, la sensibilidad específica es que tenía números muy buenos para replicar la experiencia humana para hacer este método. Otro en esa dirección fue un estudio que hizo Peter Safile. Aquí el experto revisaron 2.500 respiraciones y diferente al otro aplicaron técnicas distintas de Machine Learning, aplicaron Random Forest, Naive Bayes y ADA Boost. No voy a hablar de estas en detalle. Y después probaron estos en casi 4 millones de pacientes, de respiraciones de 62 pacientes. Y aquí se pueden ver los 3 métodos y las métricas. Y el uso de Naive Bayes tuvo unos números muy buenos y se pueden ver los diferentes tipos de asincronías. Entonces avanzaron con este método. Bueno, la imagen está de mala calidad, pero miren la precisión y se dieron cuenta que la respiración limitada por flujo y tiene una precisión más alta que la respiración normal. No tenía números muy buenos con otros tipos de asincronías, pero este estudio fue un buen paso a seguir. Y cómo aplicar y cómo estudiar, utilizar las técnicas de Machine Learning en la detección de asincronías. Después tenemos otro estudio reciente que aplica algo distinto, que es un estudio por Casagrande. Estudiaron 1.000 respiraciones y lo que encontraron, bueno, esta es la descripción, voy a mostrar una imagen, el asa de subrespiración y cuál es la detección. Y después lo probaron en un conjunto de datos distinto. Este es el panel. En la imagen izquierda tenemos una respiración normal, un flujo normal de respiración, y lo que trataron de detectar a través de Machine Learning es esta pequeña asa. Cuando esto sucede, esto es un esfuerzo que no es efectivo. Entonces aplicaron también Naive Bayes, que es el método que aplicó Peter Safile para detectar esto, y también hallaron algo muy interesante que no se había hecho anteriormente, y es la selección del futuro. Esto es una técnica de Machine Learning, que es la selección futura. Permite que el algoritmo detecte qué variables podrían ser las más importantes para estudiar. Y aquí en la tabla número 1, excepto por la casilla roja, en la parte inferior todas las variables las seleccionó el algoritmo. Entonces, esto es Machine Learning realmente, donde no dan los aportes y dejan la técnica de Feature Select para ver qué variables serían las más importantes de estudiar. Estas son las variables que seleccionó el algoritmo, excepto las últimas 2 que las seleccionó el investigador para mejorar el desenlace. Y aquí podemos ver que tienen resultados muy, muy buenos, una precisión de casi 0.98, lo cual es muy alto en detectar esto. Y avanzando al umbral personalizado, ya hace 10 años, otro estudio, hicieron algo completamente distinto. Ellos estudiaron el espectro de análisis del flujo de la vía aérea. Entonces empezaron a estudiar 110 pacientes con trazos de 2 horas del flujo de la vía aérea y miran la frecuencia del flujo y haciendo transformaciones de Fourier, y trataron de determinar de una manera con inteligencia artificial y automatizar esto. Estos son unos gráficos para poder explicar lo que hicieron. Primero en el panel A, en la imagen A, tenemos la frecuencia de la señal de flujo
y una respiración sincrónica. Y después en el panel B, la imagen B, tenemos una respiración asincrónica. Se puede la frecuencia entre 20 y 40, se puede ver una variabilidad gigantesca en el espectro. Y después en la imagen C es muy gráfico, ahí se puede ver un paciente que va de sincronía a asincronía. Entonces, lo que es muy interesante es esto, el primer estudio que estudió estos umbrales personalizados, hizo un análisis de sensibilidad para determinar cuál es el mejor punto de corte para detectar una sincronía de más de 10 en todos los pacientes y hallaron que un 43%, un punto de corte 43% en este análisis de espectro podría detectar un índice de sincronía del más del 10% con una sensibilidad y especificidad de 0.86. Esto es algo muy, muy bueno para empezar a avanzar hacia la personalización y para determinar el umbral. Este es un estudio que hizo nuestro grupo, que va en la misma dirección para estudiar los umbrales de una manera personalizada, pero aplica una técnica distinta a este momento, aplicar un método no lineal de entropía para demuestra entropía para detectar la presión de la señal de presión. Definimos las interacciones complejas paciente-ventilador y la asincronía en 3 ventanas móviles de 3 minutos, pero más que todo tratamos de personalizar los cambios de todos los valores de los pacientes. Esto es lo que tratábamos de hacer en las primeras 2 imágenes. En la parte superior miramos cambios en la tasa respiratoria de flujo y presión, después tratamos de detectar la asincronía, flujo y presión nuevamente, y después lo unimos todo. Y lo que creamos fue esto que está aquí. Esta es la señal de entropía, donde todo está bien, no hay ninguna irregularidad, podemos ver que todo va bien, y después tenemos un pequeño cambio, y volviendo a la línea base, y esto es lo que estamos tratando de detectar. ¿Cuál es el mejor umbral para detectar cuándo está cambiando todo? Y en la tercera imagen tenemos que las cosas están cambiando todo el tiempo, y esto es lo que estamos tratando de detectar. Entonces, primero que todo, tenemos 4 cosas, estudiamos el flujo y la presión, estudiamos la media de los cambios y también los cambios máximos. Y tenemos diferentes valores de umbrales aquí en la parte inferior y en el lado izquierdo diferentes parámetros de selección. Todo esto es para demostrar cómo determinar de una manera personalizada cuáles son los mejores umbrales y cuál es la mejor forma de estudiar esto, si son los media de los cambios o la máxima de los cambios y qué variables hay que tener en consideración. No sé si lo pueden ver ahí, hay un punto negro pequeño en flujo y presión. Y estos son los resultados. Hallamos que el mejor valor de punto de corte para flujo y presión está en 25% de cambios desde la línea base, cambio máximo, y 35% si estamos tomando en consideración la presión de la vía aérea. Aquí tenemos el proceso de optimización en la casilla blanca, pero miren la casilla gris, que es el proceso de validación. Esta es la sensibilidad y la especificidad, que es casi 90, y la precisión de ambos de flujo o cambios de presión o flujo, ambos están por encima de 90. Entonces, este es nuestro primer estudio para determinar estos cambios, para personalizar estos cambios y qué punto de corte debería considerarse. Finalmente, todavía tenemos un trabajo muy interesante, que es el último paso para predecir los eventos. Este es otro estudio que vino de nuestro grupo. Es un estudio gigantesco. Voy a tratar de simplificarlo, tomando en consideración casi 10.5 millones de respiraciones de 51 pacientes. Entonces lo clasificaron por software validado y lo que hicieron fue el modelo HMM. Esto es otro modelo de Machine Learning no supervisado y detecta cambios en el estado. Estamos en estado y cuando nos movemos a otro estado de un evento distinto. Entonces lo que podemos hacer con este modelo es detectar, el modelo Markov es detectar los estados de bajo riesgo, que son los eventos de baja frecuencia, eventos de asincronía, a eventos de
alto riesgo, estados de alto riesgo, perdón. Identificamos 4 estados distintos de bajo riesgo, es uno a alto riesgo, que es Z4. Y el desenlace principal, el criterio de evaluación principal, es detectar la probabilidad de transición de un estado a otro. Entonces, sabemos lo que tenemos y dónde estamos en un estado de asincronía. Estamos tratando de predecir en este punto qué podría pasar en los siguientes 15 o 25 minutos. Esta es la distribución. Primero, la probabilidad en verde, tenemos la fase 1, el paso 1, que es el estado de baja frecuencia. Podemos ver que es el más frecuente. Los pacientes no tienen asincronías todo el tiempo. Entonces no es difícil pensar que el estado Z1 es el más común, y después tenemos el Z4, que es el 4, que es el que está en rojo, y es el estado más alto. Esta es la predicción. Podemos ver en el panel izquierdo el estado donde están y el lado derecho donde podrían estar en los próximos 15 minutos. Y las flechas negras, cuando están más gruesas, representan una mayor probabilidad y tienden a estar en el mismo estado 15 o 25 minutos después. Entonces la primera conclusión de esto es que hay un cambio grande de un estado a otro, pues que los cambios de un estado a otro son poco comunes. Eso quiere decir que el paciente que está en Z1 es muy poco probable que se mueva de Z1 a Z4. Esto significa que si no tienen tantas asincronías, es muy poco probable que en los próximos 15 a 25 minutos que tengan una cantidad de sincronía significativa. Por otro lado, si están en un estado de sincronía muy alta, un Z4, es altamente probable que permanezcan en ese estado y es menos probable que se resuelva el problema. Entonces, esta es la conclusión principal de este estudio, que cuando sea que un paciente ingresa en un estado de alta frecuencia, es altamente probable que permanezca en ese estado, a menos que nosotros hagamos algo. Entonces, para concluir, creo que tenemos tiempo. La detección automatizada de asincronía se basa en técnicas de Machine Learning, es factible. Los umbrales personalizados de detección mostraron que son precisos en los estudios y las predicciones de los eventos futuros es algo prometedor, pero las métricas, necesitamos más métricas ahorita solo tenemos para ciertos estados de sincronía, pero tenemos que hacerlos para todos los estados de sincronía. Necesitamos validación externa de un conjunto de datos externo. A pesar de que hay una validación cruzada, tenemos técnicas buenas para validación, tenemos que hacer esto mismo de una manera externa y tenemos que saber las implicaciones clínicas de la medicina de precisión. En este momento sabemos que lo podemos hacer, pero no sabemos realmente si lo hacemos, si se puede hacer, si va a haber consecuencias, si va a ser para bien o para mal. Este es el paso a seguir. Muchas gracias. Tú y yo trabajamos juntos, ¿ok? Y a veces compartimos conocimiento y también compartimos preguntas, pero mi pregunta es, mirando tu presentación, que me pareció particularmente útil entender el síndrome de dificultad respiratoria antes de COVID y el síndrome de dificultad respiratoria relacionado a COVID, tú dijiste que de pronto estas dos entidades son iguales, pero mira, la mortalidad es igual, pero las terapias, utilizamos terapias más de 80%, utilizamos relajantes, más de 80% posición de cúbito prono y maniobras de reclutamiento. ¿Cuál es la discusión? Es una discusión aparte, pero ¿por qué estás diciendo que es lo mismo cuando las terapias de acción no tienen una influencia que tienen una influencia en la del pronóstico, se utilizan más en el síndrome de dificultad respiratoria relacionado a COVID? Bueno, yo creo que ambas enfermedades son iguales, pero es un hecho de que síndrome de dificultad respiratoria de COVID tiene una mayor severidad que el síndrome de dificultad respiratoria clásico. Entonces, más de estas terapias ayudantes usualmente se utilizan en los casos severos de síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, con COVID-19 estamos en el espectro severo de esta enfermedad. Esto es probablemente el uso de maniobras de reclutamiento, porque tenemos altos niveles de hipoxemia en los pacientes de COVID-19 y también la composición de cúbito prono que está indicada para estos casos severos. Es sorprendente el bajo uso de posición de cúbito prono reportada en el ensayo Landscape en los casos severos. Por otro lado, yo creo que tiene características
particulares que hacen que sea más difícil la ventilación de estos pacientes. Usualmente estos pacientes presentan más asincronías que otros pacientes y probablemente el uso de dosis más altas de sedación y bloqueadores neuromusculares está más relacionada con una interacción pobre entre paciente y ventilador cuando estamos frente a una enfermedad severa o alguna otra enfermedad. Ok, muchas gracias, Cande. Más adelante vuelvo contigo. Mi siguiente pregunta es para Marta. Marta está aquí conmigo. Marta, estuviste en el grupo junto con Antonio Ortiga y otras personas que son expertos en coagulación en síndrome de dificultad respiratoria. Ustedes han desarrollado varios modelos con animales que muestran datos interesantes sobre la coagulación en síndrome de dificultad respiratoria. La pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre las alteraciones en coagulación en síndrome de dificultad respiratoria y en el síndrome de dificultad respiratoria por COVID-19? Porque parece que en COVID-19 todas las alteraciones en coagulación, como microtrombosis, inician desde muy temprano. Tal vez es un poco distinto al síndrome de dificultad respiratoria clásica. ¿Qué opinas? Estos son los pacientes más severos de síndrome de dificultad respiratoria y hay citoquinas proinflamatorias. Esa es la característica principal, es que incrementan los niveles de fibrinógeno y el tiempo de coagulación también se incrementa. Además, se caracteriza debido a menos recuentos plaquetarios. Entonces, sí, yo creo que hay características en común, pero tanto la inflamación y la coagulación son más altas en esos pacientes. Entonces, esto significa que deberíamos empezar desde terapias de anticoagulación muy temprano, tal vez localmente, o sea, por ejemplo, nebulizar heparina o alguna cosa que hayan probado con animales. Más adelante hay una charla hablando sobre terapias nebulizadas, o sea, terapias anticoagulantes con terapia de nebulización con anticoagulantes y los efectos antiinflamatorios y anticoagulantes, pero también se ha demostrado que también son antimicrobiales y antivirales, y eso podría ser una buena opción para esos pacientes. Ok, Marta, muchas gracias. Ahora, José, muchas gracias por tu charla, tu presentación. ¿Tienes tu micrófono silenciado? Ok, ya. Tu charla fue algo futurista, porque en 13 minutos explicar Casagrande, Gutiérrez, la publicación de Markov y el papel de entropy o entropía, eso me dice que nosotros como médicos probablemente tenemos que trabajar en el futuro con científicos de datos o ingenieros de sistemas para tratar de resolver algunos problemas en la cabecera del paciente. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo visualizas o cómo va a funcionar con todos estos algoritmos a la cabecera del paciente? Y nosotros como médicos, ¿sabes a qué me refiero? O sea, nosotros como médicos trabajamos con los pacientes, pero necesitamos todos estos algoritmos y machine learning todo el tiempo, o necesitamos solamente para interpretar datos en la computadora, o cómo va a ayudar todo esto a nuestro trabajo en la cabecera del paciente para resolver problemas tales como una interacción paciente-ventilador pobre, extubaciones o todas estas decisiones que nos preocupan a nosotros como médicos. Sí, tenemos que pensar que estamos avanzando, que estamos en el primer paso de alguna medicina translacional y esto puede tardar un tiempo en ser aplicado del laboratorio a la cabecera del paciente. Yo creo que estamos avanzando muy rápido hacia la cabecera del paciente. Se ha aplicado a la cabecera del paciente debido a la tecnología. Entonces, sí hay una brecha gigantesca entre la ciencia de datos, ingeniería y después a la medicina aplicada. Yo creo que posiblemente en los 5 o no más de 10 años, la mayoría de estos descubrimientos que ahorita están en el laboratorio van a avanzar con aplicaciones. Yo dije al final de la charla que la dirección futura es la implicación futura de todas estas cosas, porque en este momento no sabemos. Tenemos muchos datos y tenemos que aplicarlos en alguna práctica clínica. Yo creo que lo que mencionó Marta anteriormente tiene que ver con esto. Marta está estudiando síndrome de dificultad respiratoria desde el laboratorio.
Estamos mirando, investigando síndrome de dificultad respiratoria desde los 70, casi 50 años de investigación al respecto. Y ahorita estamos en las fases iniciales de los primeros 10 años de Machine Learning e inteligencia artificial en este tema. Entonces, nuestro paso a seguir es tomar todo este conocimiento y transformarlo en medicina clínica básica aplicada. Este es el paso a seguir. José, ¿esto va a sustituir a los médicos? Ese es un miedo gigantesco que tienen todos que están haciendo esto. No lo creo. Yo no creo que de ahora en adelante ninguna tecnología pueda reemplazar el pensamiento humano, pero lo que sí puede hacer es facilitar y hacer que la toma de decisiones sea más segura. No creo que vayamos a ser reemplazados, pero podemos tener más información para disminuir la fase de especulación, que tenemos mucho en medicina, tenemos mucha especulación, lo que nosotros llamamos experiencia. Esa experiencia se traduce en datos y esos datos se pueden utilizar para la toma de decisiones, en algún algoritmo de toma de decisiones. Entonces, no nos va a reemplazar. Yo creo que vamos a tener trabajo todavía durante muchos años, pero lo que va a suceder es que va a reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Bueno, tengo tiempo para una o dos preguntas más. La siguiente pregunta, ya que en el chat no hay nada, voy a mirar el chat. No, no hay nada todavía. Es para Cande. Cande, mi pregunta está relacionada un poco, habla un poco de los fenotipos en síndrome de dificultad respiratoria. Hay descripciones de algunos fenotipos de síndrome de dificultad respiratoria antes de COVID. ¿Crees que esto va a ser importante, que va a ser importante caracterizar esos fenotipos en síndrome de dificultad respiratoria relacionada a COVID? ¿Y tienes alguna información al respecto? No tengo información, no sé, de hecho, si hay algún estudio en estos fenotipos del síndrome de dificultad respiratoria clásico y ahora el síndrome de dificultad respiratoria relacionado a COVID. Obviamente yo creo que toda la información es importante y obviamente toda la información podría ayudar a los médicos a adaptar el tratamiento o buscar el mejor tratamiento para los pacientes. De hecho, en la cabecera solo tenemos los criterios de oxigenación, la mecánica y tratamos de adaptar y utilizar una ventilación mecánica más protectora para estos pacientes, pero con seguridad vamos a tener más experiencia con los diferentes fenotipos y los diferentes comportamientos de estos fenotipos. Probablemente podamos avanzar hacia un tratamiento más personalizado de estos pacientes. ¿Ok? Probablemente esta va a ser la pregunta final porque nos quedan 2 minutos, pero la pregunta es para Marta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que la heparina tiene un efecto doble ya que es un medicamento antiinflamatorio y por lo tanto la cascada afecta la cascada antiinflamatoria y también mejora el flujo si los pacientes se reaniman de manera adecuada? Se ha probado que la heparina nebulizada en ventilación mecánica, en pacientes de ventilación mecánica, produce una mejoría. Y ahora nos gustaría probar esto en pacientes con respiración espontánea también.